Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Tengan todos día domingo, 31 de mayo y ya a punto de terminar un mes más de confinamiento y hoy, como todos los domingos, 8 de la noche, en Touchdown 760, ahora haciéndolo de manera virtual aquí a través de Tercer Cuarto, le damos la bienvenida al doctor Pedro Gualberto Morales, con quien estaremos platicando en este especial de cuarentena el día de hoy. Así que bienvenidos sean todos, estaremos leyendo sus comentarios, sus preguntas, así que estamos listos para hablar de fútbol nacional. Muchísimas gracias, voy a empezar a presentar a mis compañeros para después darle la bienvenida al doctor Pedro Morales. Juan Carlos Garduño, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Aarón, Héctor, Ernesto, doctor Pedro Morales, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y hablaremos de fútbol y otras cosas. Saludos y gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Héctor Marino, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Neto, buenas tardes, doctor Pedro Morales, buenas tardes, bienvenido, Aarón Juan Carlos, un placer. Muchísimas gracias, Héctor. Aarón Soriano, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Te dejamos el micrófono para que nos presentes a nuestro invitado el día de hoy. Gracias, Neto. Un fuerte abrazo, Juan Carlos, Héctor Marino. Y al doctor Pedro Morales le damos la bienvenida. Qué bueno que podemos platicar con él. Es una persona que hemos tenido constante comunicación con el doctor Pedro Morales siempre, desde su gestión al frente de los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual no ha dejado, sigue trabajando y haciendo proyectos. Ahorita vamos a platicar precisamente de ellos. Pero el doctor Morales, primero quisiera mencionarlo que como jugador estuvo de 1971 a 1975, le tocó el co-campeonato junto con el equipo de los Borregos Salvajes de la Autónoma de Nuevo León en 1974. Como head coach estuvo 9 años al frente de los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De 2007 a 2015 fueron 9 años los que estuvo ahí sentado en la silla de head coach, 4 campeonatos y también 4 subcampeonatos, los que pues de los que estaremos platicando precisamente a continuación. Y obviamente la pregunta, coach, muchos decían, ¿cómo el coach Pedro Morales al frente de auténticos Tigres si lleva 30 años fuera del fútbol americano? Y pues mire, con 30 años fuera consiguió esos números. Coach Pedro Morales, qué gusto platicar con usted. ¿Cómo está? Buenas noches. Dicen mis compañeros buenas tardes, pero es que ellos están en Japón, están en otro lado. Nosotros estamos en México. ¿Cómo está, coach? Hola, muy buenas tardes, Ernesto, Aarón, Juan Carlos y Héctor. Es un placer saludarles y acordarnos de todos ustedes cuando pues hacían todas las coberturas relacionadas al fútbol en el tiempo que estuvimos ahí al frente de Auténticos, y darles las gracias por promover este hermoso deporte. Promoverlo y obviamente hablar de él, coach. Y decíamos que empezábamos con un poquito la polémica de lo que hemos platicado a lo largo de la semana, ¿no? El coach Pedro Morales llegó a Auténticos Tigres y pues yo creo que propios y extraños no sabían quién era el coach Pedro Morales, o los que estuvieron fuera del fútbol un buen rato, de repente se cuestionaban eso. Pero bueno, pues es usted médico egresado de ahí de la Universidad Autónoma de Nuevo León con una especialidad en medicina del deporte. Y obviamente pues un apasionado también del fútbol, coach Pedro Morales, si no hubiera podido estar como head coach de los Auténticos Tigres. Pues es obvio, ¿verdad? Que siempre hemos andado metidos en el ajo, como se dice. Y el punto es que desde que iniciamos en el fútbol americano nos tomó el deseo de aprender, y eso pues fue lo que en alguna forma nos ha llevado a tener el historial que hemos concretado. El punto inicial, ¿verdad? Nosotros en relación al fútbol americano lo tenemos de aproximadamente de 1969, cuando llegamos a las filas de la Facultad de Medicina en
la Universidad Autónoma de Nuevo León con el equipo Víboras. Y ahí empezamos a jugar fútbol y pues nos gustó mucho el fútbol y fuimos progresivamente aprendiendo porque realmente no sabíamos absolutamente nada del fútbol americano. Y fue avanzando nuestro conocimiento al respecto de que llegamos pues al punto de ser el capitán del equipo de las Víboras de Medicina. Y luego ya nos llamaron para jugar en Liga Mayor, empezamos a jugar en Liga Mayor y al estar jugando en Liga Mayor también por algún motivo se dio que la Facultad de Medicina se queda sin entrenador y empezamos a entrenar. En 1973 fueron mis pininos como entrenador. Entonces vas teniendo exposición de lo que corresponde al fútbol en diferentes aspectos y empiezas a estudiar, empiezas a buscar información para profundizar más cómo se juega el fútbol, cuáles son los requisitos, etcétera. Y pasa el tiempo y vamos teniendo información de aspecto médico. Y en lo médico me gusta mucho lo relacionado a la fisiología del ejercicio. En cierta forma es entender las funciones del organismo. Y eso se fue amalgamando en un conocimiento bastante sólido para mí en ese sentido, del hecho es de que nosotros en el 73 iniciamos como entrenadores y había un equipo muy fuerte, o existe un equipo muy fuerte en la Liga Interuniversitaria de la Autónoma de Nuevo León, que se llama Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Es la facultad que el ingeniero Cayetano Garza inicia ahí como pues ya muy consolidado como entrenador y lo lleva a tener múltiples campeonatos. Entonces, cuando jugadores nosotros, pues siempre mecánica nos dio unas barridas y pues en eso, pues, como quiera, aprendes. El punto es que pasa los años y en el 73 logramos un subcampeonato de la Liga Interuniversitaria. En el 7-4 no pasamos ni a finales, ni a semifinales. Pero el 7-5, hace 45 años, el día de ayer, le ganamos a Ingeniería Mecánica y Eléctrica, a pesar de todas las cosas. Le llegó su recompensa ahí. Sí, los muchachos han hecho un grupo de WhatsApp y los muchachos de 60 y tantos años ya ahorita están muy orgullosos de haber logrado eso con un equipo relativamente novato, pero pues con el deseo de triunfar y con los conocimientos que alcanzamos a adquirir, en alguna forma fuimos progresando y el tener cierto tipo de habilidades para poder detectar oportunidades, pues nos dio el chance de ganar ese campeonato, habiendo perdido en la temporada el primer juego contra ellos. Y lo perdimos, no sé, como 40 y tantos, a poquito, a 0. Y luego ya al final ganamos 30-24 en ese 7-5. Y así fuimos progresando hasta entrar a Liga Mayor, y en Liga Mayor pues duramos hasta el 7-5, ¿verdad? Que fue nuestro último año. Posteriormente ya nos dedicamos más a los aspectos académicos y así fuimos progresando. Y un buen día, ¿verdad? Pues nos acercamos ahí al equipo de fútbol americano para ser médicos voluntarios y empezamos a ver pues situaciones específicas de lo que está sucediendo en la universidad. Y para hacer el cuento largo corto, en el 2007, ¿verdad? El ingeniero José Antonio González Treviño
nos invita a formar parte de la organización de Auténticos Tigres. Y pues con mucho gusto, ¿verdad? Aceptamos esa posición, viendo que era un reto muy, muy importante. Y empezamos a tratar de organizar todo el concepto de tener un programa exitoso. Entonces, para tener un programa exitoso, pues son una infinidad de variables las que tienes que tomar en consideración. Aspectos obviamente físico-atléticos, técnico-tácticos, aspectos administrativos, aspectos psicológicos, aspectos sociales, aspectos familiares, y obviamente el primero que debe de estar ahí eran los aspectos académicos. Había en el tiempo que estuve yo ahí auxiliando como médico, veía que había mucha rotación y mucha deserción, porque sentía yo que los jóvenes no tenían una identidad y pertenencia apropiada. Muchos jugaban por jugar y pues el concepto de seguir empujando los aspectos académicos los dejaban de lado y estaba muy suelto eso. Y cuando empiezas a solicitar que la gente le ponga atención a su futuro y que la obligación de cualquier coach, la primera obligación es graduar a sus jugadores, es la primera obligación que debe de tener. Entonces, pues se fueron adhiriendo más y más y más, al punto de que pues ya no había faltas en los entrenamientos. Entrenábamos 2 veces al día, desde el punto de vista físico-atlético y el otro técnico-táctico. Y lo mismo, pues hicimos que los entrenadores, ¿verdad? Fuesen de tiempo completo, porque es una de las problemáticas que tenemos, como la profesión no da, desde el punto de vista de apoyo económico, en una sola exhibición, vamos a ponerlo, que tengan una buena entrada. Pues eso fue lo que solicitamos nosotros a las autoridades, que deberían de tener identidad y pertenencia a los entrenadores, y por lo tanto deberíamos de apoyarlos. Y así se fue gestando esto, al punto que tuvimos una unión muy fuerte de entrenadores y volvimos desde el punto de vista administrativo, a organizar la liga intrauniversitaria con aspectos específicos de premiaciones, pero también obligaciones, para poder que el equipo fuera teniendo jugadores, porque a veces era más atractivo jugar para una facultad que para Auténticos Tigres. Está raro eso, mi coach. No, pues no creas. Si tú te vas a los equipos del Poli o a los equipos de la UNAM, sucede. Yo creo que sucede eso también. Entonces eso se tiene que ir viendo, porque hay mucha unión ahí, y a veces hay cierto celo de los entrenadores que no quieren soltar a sus jugadores, pero tienes que hacer aspectos muy claros con las autoridades para que exista una obligatoriedad de lo que corresponde a la elegibilidad. Cuando lo llamas, tiene que venir, y si no, ya no vuelve a jugar en la liga intrauniversitaria. Entonces, aquí es algo que se tiene que hacer para poder decir, este es el seleccionado, y si tú no cumples con ciertas características, ya sea físico-atléticas o técnico-tácticas, te regreso. Pero si tú las tienes que jugar acá o no juegas. Entonces, eso nos hizo llegar más gente.
Una serie pues, acciones que tomamos desde el punto de vista administrativo para poder consolidar más el programa de fútbol americano, más haber establecido ya formalmente la liga intrauniversitaria, bueno, la categoría juvenil y la categoría intermedia, ya sólidamente. Entonces, sí, ya nuestro equipo, ¿verdad?, se alimentaba de la liga interuniversitaria, de hacer reclutamiento a nivel nacional o incluso internacional, y obviamente de todo lo que pues las gentes, los coaches, diferentes personales nos fueran pues recomendando para obviamente alimentar el equipo. Y luego claro, ya había el proceso de la selección en sí, ¿verdad? El proceso de la selección en sí había evaluaciones. Esas evaluaciones, ya que nosotros cuando fuimos haciendo una al año y después dos, y al final de cuentas terminábamos haciendo de perdido cada 4 meses, o sea, hacíamos 3 evaluaciones al año para poder mantener las capacidades físico-atléticas, ¿verdad? Y técnico-tácticas, y decirle a los jóvenes en qué situación se mantenían o estaban, y que pues el solicitarles un constante esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque tenían el bagaje ya ellos establecido. Entonces, como te menciono, o como les menciono, definitivamente fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque fuimos consolidando muchas cosas hasta que el programa, ¿verdad? Pues era uno de los mejores programas a nivel nacional. Y espero siga siendo, ¿verdad? Creo que sigue siendo el muy buen programa. Así es, coach. Mis compañeros quieren hacerle algunas preguntas, coach, que nos hemos pues dado a la tarea para poder platicar con usted. Y bueno, pues ahora sí que una buena introducción del trabajo que usted hizo, que eso es importante, el saber cómo se fueron formando estos auténticos Tigres durante los 9 años que estuvo usted al frente. Neto, aquí está el coach Pedro Morales. Muchísimas gracias, Aaron. Empezaremos ahorita justamente con las preguntas, pero voy a mandarle saludos rápido a la gente que se está reportando y que le envía saludos al coach Pedro Morales. Ahorita estaremos leyendo sus preguntas y comentarios. El coach Carlos Cabral le manda un saludo, un fuerte abrazo. También igualmente. Ahí está reportándose el coach Cabral. También el coach Blacky Acuña le manda un saludo, una gran persona. El coach Roberto Padilla también ahí nos pone al tanto de la situación del coach Roberto Cervantes, así que bueno, ahorita lo estaremos platicando también en cuanto tengamos tiempo. Hay que apoyar al coach Roberto Cervantes, ahí está la cuenta precisamente, se descartó que fuera COVID, así que aún está haciéndole algunos estudios al coach, se encuentra estable, pero hay que apoyarlo. Así que saludos a todos. Tito Bernal, saludos al panel y en especial al doctor Morales, siempre un caballero y brindando su apoyo a los equipos del Instituto Politécnico Nacional cuando eran requeridos en los juegos que nos tocaba hacer visita. Ahí están los saludos de Tito Bernal, de Blacky Acuña y del coach Carlos Cabral para el doctor Pedro Morales. Vea, doctor, ahí está empezándose a reportar la gente. Ahorita le estaremos mandando saludos de toda la gente que se empieza a conectar. Así que bueno, empezamos. Héctor Marín, no te escuchamos. Gracias, Neto. Doctor, muy clara, muy enriquecedora para la gente que no conoce mucho cómo funciona Tigres, cómo trabajó usted, que es uno de los objetivos de este programa, ver partes que normalmente no están en el diario, en el periódico de diario o la información. Muy interesante. Pero a mí me llama la atención que ante ese gran trabajo, ante ese buen trabajo, ¿por qué sale del programa de Tigres de Liga Mayor? Pues bueno, la situación es que en todos lados hay situaciones administrativas que se
ponen en consideración cuando viene una administración nueva. Si la nueva administración hace sus evaluaciones desde todos los puntos de vista, pues toma sus decisiones. Y esas decisiones no son de no es el que ganes campeonatos. Es situaciones, yo recuerdo que en el tiempo que nosotros estuvimos, la prensa estuvo muy fuerte en aspectos de comentarios, porque ellos esperaban otra cosa de un entrenador en un momento dado, siento yo, y no entendían el concepto vaya, había gente que decía que el fútbol pues no venía, o sea, ¿para qué tanto libro? ¿Para qué tanto situaciones de estudio, etcétera? Si el fútbol era otra cosa. Entonces, muchos compañeros que estaban en la prensa, pues tenían obviamente mucha capacidad de convocatoria, y su opinión, buena o mala, era acogida por mucha gente. Entonces, la crítica, pues nosotros empezamos en una forma progresiva. En el primer año nosotros quedamos en cuarto lugar nacional. Cuando terminamos el cuarto lugar nacional, recuerdo muy bien que en el último juego pues estaban diciendo fuera Pedro Morales, fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no era posible que hubiéramos terminado en cuarto lugar nacional cuando un año previo estaba por descender el equipo, ¿verdad? Iba para afuera desde el punto de vista de estar en un nivel, iba para otro. Pero bueno, esas situaciones. En el segundo lugar, pues quedamos subcampeones. En el segundo año, perdón, quedamos subcampeones. Y en el tercer año fuimos campeones. Y desgraciadamente estábamos en el nivel, yo creo que para poderle haber ganado a el Tecnológico de Monterrey, pero pues no se dio en ese sentido porque el TEC de Monterrey decidió no participar. Pero de ese tercer año en adelante ya las críticas fueron menos y fue progresivo el estar primero, segundo, etcétera, y ya no bajábamos nosotros. En esos 9 años siempre pasamos a semifinales y en 8 siempre pasamos a finales. Entonces, desde el punto de vista deportivo, pues ahí están los números. Sin embargo, las autoridades tienen sus opiniones y consideran que tal vez llegó el tiempo de retiro de una persona. ¿Por qué? Pues porque así lo piensan. Eso es su opinión. Y pues yo siento que las cosas con las autoridades así se dieron. El ingeniero Rogelio Garza Rivera fue la persona que decidió hacer el cambio, pero la opinión de otras personas también debe haber contado, o sea, rectores previos o personal administrativo previo, etcétera. Entonces, es difícil establecer cuál es el motivo específico por el cual nos dicen que ya llegaste hasta tu punto, pues no pasa nada, o sea, también muy agradecido cuando nos nombraron y muy agradecidos al terminar con la universidad. Siempre estaremos siempre con ellos, con el equipo y con todas las autoridades. Y nosotros nos regresamos
a seguir en la academia en una forma muy fuerte, y de hecho habíamos nosotros ya formalizado un laboratorio que se llama Laboratorio de Rendimiento Humano en la Facultad de Organización Deportiva, donde se hacen todas las evaluaciones de caracterización físico-atlética de deportistas. Y entonces eso es a lo que me dedico actualmente, ¿verdad? En eso estamos. Gracias, doctor. Muy amable. Para servir. Ernesto. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, doctor. Vamos contigo, Juan Carlos Garduño, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Yo no voy a ir tan adelante en su salida, sino todo lo contrario, felicitarlo por los campeonatos. Los campeonatos nacionales les pesa a unos, pero son nacionales los que usted logró. Doctor, yo quisiera preguntarle, el llegar a Tigres, ¿cómo lograr la legitimidad con los jugadores y que lo hayan aceptado como lo aceptaron y llegar a los resultados que tuvo? ¿Cómo lograr eso, doctor? Y sí nos gustaría que nos platicara para que nuestros amigos se enteraran. Anécdotas. Sí. ¿Cómo llegó Tigres y como cómo lo todo. aceptan los jugadores? Sí, bueno, mira, la situación la aprendimos desde que éramos entrenadores en la Facultad de Medicina y tuvimos un gran coach que nos enseñó mucha moral, que fue el ingeniero Cayetano Garza. Cayetano, yo lo considero como mi hermano, ¿verdad? Que pues en alguna forma él nos fue forjando de tal manera que cuando ingresamos nosotros en el historial que tengo yo de fútbol, que empieza en el 71, era muy difícil ir a jugar o jugar en Monterrey contra equipos de la Ciudad de México. Siempre perdíamos. Y era una situación constante de perder y unas palizas en México. Pero fue progresivamente armando físico-atléticamente el equipo, fue haciendo aspectos administrativos, etcétera, que todo eso lo aprendimos. Y pues a través del tiempo también hemos tenido maestros, directores de la Facultad de Medicina, rectores, de los cuales uno aprende. Y llega a un punto en el que estableces tú cuál es lo primordial. Y lo primordial en lo que corresponde al fútbol americano es la disciplina. Entonces nosotros llegamos y establecimos una disciplina en la cual nuestro primer speech o nuestro primer comentario con coaches y jugadores fue que en el equipo o en el programa de Auténticos Tigres no había democracia. Se iba a hacer lo que el staff de coacheo decidía que se tenía que hacer. Y progresivamente, ¿verdad? Tuvimos algunos muchachos en los cuales no les gustó ese tipo de situaciones y tuvimos que prescindir de ellos, ¿verdad? Y eran jugadores de selección nacional, pero la disciplina tenía que establecerse. Y de ahí para adelante, ¿verdad? Se estableció que teníamos nosotros una disciplina y que esa se tenía que seguir. Y había muchas aristas en esos conceptos de disciplina, ¿verdad? Dentro de los aspectos de entrenamiento, obviamente el que no entrenara no tenía los beneficios completos, y si había un tiempo en el cual no había el compromiso del jugador desde el punto de vista académico, desde el punto de vista deportivo, tenía que dejar el equipo. O sea, tenía que haber un compromiso por parte de ellos para poder estar dentro.
Y ese compromiso, obviamente, se observa en los entrenamientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a pararte al entrenamiento y hacer presencia y no hacer nada, y eso tampoco se toleraba. Entonces todo el mundo tenía que trabajar y tenía que tener un nivel y tenía que eso. Y me recuerdo muy bien cuando los poníamos a correr, llegamos y había gritos, ¿verdad? Cuando los poníamos en la pista de 400 metros, no somos kenianos, no somos kenianos, gritaban. ¿Por qué? Porque consideraban que el establecer una actividad anaeróbica de esa magnitud no les iba a servir. Entonces estaban esperando, ellos se consideraban entrenadores, expertos, etcétera, y poco a poco fuimos nosotros empujando el concepto de conocimiento de ciencias del ejercicio. ¿Sí me explico? Es muy interesante, le decía yo la vez pasada a Arones, a ver, ¿cómo seleccionas a tus jugadores? ¿Cuál es el parámetro o los parámetros que tú utilizas para decir, se queda? ¿Qué tiene que tener? Y eso es la caracterización del equipo de fútbol americano. Y esa caracterización, pues tienes 5 ofensivos y 5 defensivos, más los especiales de los kickers, el despeje, ¿verdad? Y el punt, perdón, el punt y el de kickoff. Entonces, el gol de campo. Entonces, todos tienen que tener una característica físico-atlética especial. Y tienes que decir, ¿contra quién me voy a comparar? ¿Me voy a comparar contra quién? Pues contra el TEC. Estás todo ñango, todo flaco, pues ¿cómo vas a ser? No, es que yo me la parto, yo soy acá y le echo muchas ganas, sí, pero los golpes, ¿verdad? Como decía Bill Lombardi, la fatiga a todo mundo hace cobarde. Entonces, esa máxima siempre se las poníamos. La fatiga te va a hacer cobarde. Entonces, tú tienes que tener un nivel de fuerza, de agilidad, de resistencia cardiovascular, de flexibilidad, de velocidad para poder estar aquí. Y si no la cumples, pues adiós. Entonces, todo eso, ¿verdad? En alguna forma se fue concretando hasta que ya teníamos a pura selección, puro muchacho, el cual pues tenía las características. Había unos que su personalidad, pero esas situaciones, eso no influía en el que tengan las ciertas personalidades. Obviamente que tenían que cumplir con las reglas, con el reglamento. Incluso pues, fuimos a un equipo el cual estuvimos siempre haciendo evaluaciones antidoping internas, ¿verdad? Entonces, muy pues, bien, coach. de esta forma es como le hicimos. Muy bien, coach. Muy enriquecedor y le agradezco que nos haya dado a conocer ese pasaje que muchos no conocemos y es lo que es la esencia de este programa, coach. Gracias y adelante, Ernesto. Gracias, Juan Carlos. Gran coach, dice Francisco Javier Vázquez. Saludos, coach Francisco Carrasco. Gracias a Israel Contreras. Saludos hasta Puebla. Steven Zambrano también le manda saludos. Pues hay varias gente reportándose. Y aunado a eso, coach, precisamente lo preguntaba iniciando esta ronda ahí Héctor Marino acerca de la salida y todo eso. Y de su salida acerca del programa y lo hace a final de cuentas también, pues, si no me equivoco, campeón. Sí, o sea, terminamos en el 2015, quedamos campeones, sí. Mucha gente precisamente se dice eso, ¿no, Aaron? También los resultados dan continuidad y lo acaba de comentar el doctor, ¿no? También hay situaciones, sabemos que es cuestiones de ciclos, de administraciones y que eso también pues quieran o no, pues influye también en todas las decisiones que se toman en los programas. Aaron, vamos contigo. Sí, y fíjate, Neto, bien lo decía el coach, ¿no? Obviamente, pues fue cambio de administración y eso él lo entendió perfectamente. Pues una persona madura, porque obviamente va a decir, oigan, pues si acabo de ser campeón, como que pues me dan las gracias. A lo mejor sí lo pensó el coach, pero
pues finalmente lo aceptó como tal, como un profesional que siempre se mostró. Fíjate, coach, yo pensando, siempre ha habido una gran relación, obviamente, deportiva con el TEC de Monterrey. Y es esa rivalidad en el Clásico Regio, donde muchos pues están esperando en el calendario ese partido, ¿no? Tanto de Tigres como de Borregos, siempre a ponerle palomita a ese juego en el calendario y esperando a frotarse las manos para prepararse y enfrentarlo. Pero cuando surge aquel rompimiento, coach, que todavía lo platicamos en la semana usted y yo, pero me gustaría que compartiera la situación, porque yo todavía no termino de entender, ¿no? Pues el interés, el que siempre se tenga que jugar ese clásico, pues es parte de una fiesta allá en la Sultana del Norte. Pero cuando se da el rompimiento, involucraban a Tigres en un principio, que estaba del lado de la nueva liga que se estaba haciendo, pero no fue así, coach. Usted mantuvo otra postura. Mira, aquí la situación es esta, que el deseo, ¿verdad?, de todo entrenador es competir, pero competir en igualdad de circunstancias. Eso es extremadamente importante. Por eso mismo les decía yo a ustedes por qué medíamos nosotros las características físico-atléticas de los muchachos, para poder saber qué nivel teníamos. Y me adelanto un poquito para poder regresar a esa pregunta, es ¿contra quién íbamos a jugar en Estados Unidos? Si íbamos a querer jugar contra un equipo División 2, no nos alcanzaba desde el punto de vista de personal, porque no teníamos el nivel. Entonces, de tantas pruebas que hicimos y de las evaluaciones que teníamos del extranjero, vimos que solamente nos alcanzaba para División 3 y eso era el nivel. Pero lo mismo sucedía con cualquier equipo para enfrentarse al TEC de Monterrey. TEC de Monterrey, sus características son que tenía personal siempre muy grande, personal, gente muy rápido, muy buenos jugadores, etcétera, muy buen staff de coacheo, etcétera. Y que te vas a rendir ante esas circunstancias, ya te vas a dar por muerto, pues no. O sea, hay que igualar las cosas y mejorarlas. Y el punto es saber qué es lo que tiene cada quien para poderlo hacer. Es el punto, ¿quién tiene ventajas desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de lo que quieras? El que innova. Pero cuando esa innovación la conoce otro y la iguala, ya no fue competencia extra. Ya estás en las mismas circunstancias. Y el punto es tratar de alcanzar las circunstancias físico-atléticas que deben de ser. Para eso nos preparamos progresivamente. Sin embargo, cuando existen aspectos relacionados al reclutamiento de las personas, cuando alguien dice, oye, fulano de tal equipo se lleva jugadores de una parte para otra y está el concepto del pirateo. Ese concepto de pirateo, ¿verdad?, es algo que se daba o tal vez se siga dando en la liga nuestra, ¿verdad?, en todo lo que corresponde a la ONEF. Entonces, había una situación muy seria con el TEC de Monterrey. Posteriormente, ¿verdad?, se tratan de hacer aspectos de regulación y empieza a estirarse las cosas, ¿verdad? Yo sí sigo, yo no sigo, yo estoy de acuerdo con las reglas, etcétera. Y hubo un punto en el cual pues ya la reglamentación estaba muy específica de tener tantas becas, tantos individuos, los aspectos de reclutamiento, quiénes son, quiénes no son. Y entonces, pues, el TEC de Monterrey, en una reunión, hace la propuesta de salirse de ONEFA para hacer otra liga. Y Poli, UNAM, no. Nosotros
estábamos ahí pensando y nos fuimos para el otro lado, o sea, estuvimos fuera de ahí. Nosotros no decidimos, nos quedamos acá en la ONEFA, y universidades varias, ¿verdad? Sí decidieron hacer el cambio, pero ese cambio les duró solamente, yo creo que menos de 48 horas o menos de 24 horas. Cuando las autoridades hablaron entre sí y de reversa todo el mundo. Todos los equipos de la ONEFA se quedaron en ONEFA y se quedaron solamente los TEC de Monterrey fuera. ¿Por qué? Porque ellos querían tener otra reglamentación. Y ha sido la problemática, ¿verdad?, de reclutamientos y de diferentes reglamentaciones que se tenían. Espero que ahora ya se pongan de acuerdo, y al parecer, y esto ya está sucediendo con Juan Bladé, ¿verdad?, y las otras autoridades, para que se compita en igualdad de circunstancias, que todo mundo tenga la oportunidad de reclutar sin hacer un concepto de reclutar a alguien que afecte otra institución. Eso es muy difícil, necesitas tener mucha calidad humana y mucho respeto. ¿Por qué? Pues porque si alguien estuvo formando a un joven desde juvenil, intermedia, y luego cuando va a pasar a mayor, te ofrezco una beca con estas condiciones, con acá, con allá, y pues a veces las instituciones públicas están en desventaja de las instituciones privadas por situaciones de experiencia, no experiencia, sino de opinión. La opinión de mucha gente considera que las instituciones privadas son mejores que las públicas, lo cual, eso es un error muy grande. ¿Por qué? Porque académicamente lo han demostrado las instituciones públicas, que tienen mucha calidad académica, y a veces eso pues se tomaba por otro lado. Entonces, esos conceptos también nosotros fuimos manejando el concepto de darle a las instituciones, al equipo, un toque que hacen ellos, mercadotecnia. Y la mercadotecnia, ¿verdad?, en eso son muy buenos. Y entonces nosotros tendríamos que aprender más de ellos para poder tener una mercadotecnia apropiada, y nuestro grupo, etcétera. ¿Para qué? Para que la gente vea hacia nuestro lado, y lo logramos. Hicimos una buena mercadotecnia. Ya la gente ya no se quería ir, sino estar con nosotros, porque iba a obtener una serie de factores que iban a ser beneficiosos desde el punto de vista académico y posteriores, ¿verdad? Entonces, aquí la situación es esa, el historial de habernos nosotros quedado y que el tecnológico se haya ido hacia otro lado fue personal, fue de los entrenadores, que en ese momento estábamos de un lado y de otro. Actualmente, se está terminando al parecer con eso, pero duró muchos años. Y duró muchos años porque no se competía en igualdad de circunstancias. Y esa es una situación que está, que debe de prevalecer. Todo el fútbol americano debe regirse por un solo reglamento, y que sea específico para todo el mundo. Y así las cosas van a cambiar. Pero cuando tienes reglamentos diferentes, eso no va a funcionar. Claro, coach. Gracias, gracias. Aquí está el coach Pedro Neto. Muchísimas gracias. Aaron, vamos contigo. Héctor Marino, te escuchamos. Gracias, Neto. Doctor Pedro Morales, yo le escucho hablar y me da gusto escucharlo. Maneja muy bien la palabra, tiene sus conceptos muy claros. Eso es interesante de un profesionista, porque ser profesionista se debe de notar. Si no, ni sabemos hablar y somos profesionistas, ¿no? Interesante.
Usted habla mucho, doctor Pedro, de competir en igualdad de circunstancias. Y quiero ir a su consideración primero con una cosa. Ahorita platicábamos del campeonato nacional. Yo creo, independientemente de cada quien lo que crea, hay unas estadísticas y unas claridades. La separación le hizo daño al fútbol y generó beneficios. Pero uno de esos daños fue que durante casi 10 años no hubo campeón nacional, salvo el 16 y el 17. Nada más porque hubo un campeonato de campeones, un juego de campeones, y salió un campeón nacional. Mientras tanto, ni CONADEIP ni ONEFA tuvo campeón nacional. Pero usted habla muy claramente de competir en igualdad de circunstancias y yo se lo compro totalmente, doctor Pedro. Pero yo le quisiera preguntar, 8 finales en 9 temporadas entre Pumas y Tigres, ¿no fue una liga de 2? ¿No se compitió en diferencia de circunstancias? ¿No había equipos que no tenían la mínima posibilidad? ¿Y no fue un torneo en equidad de circunstancias? Bueno, aquí la situación de igualdad de circunstancias, estamos hablando de la reglamentación. La reglamentación es una, y si alguien en alguna forma trata de hablar del concepto de alto rendimiento, el concepto de alto rendimiento establece que el individuo que ejecute mejor en todos los aspectos físico-atléticos y técnico-tácticos, apegado a la reglamentación de cualquier deporte, se le va a considerar de alto rendimiento. Entonces, el que nosotros establezcamos que el reglamento es básico para tener igualdad de circunstancias, eso es extremadamente importante. Y de ahí tú puedes tener situaciones como en Estados Unidos, compitiendo en Olimpiadas, o los rusos compitiendo en Olimpiadas. Están en igualdad de circunstancias, pero ¿por qué nos ganan? Porque la preparación físico-atlética, la preparación técnico-táctica, los aspectos de motivación psicológica, etcétera, nos llevan una pauta adelante. Nosotros tuvimos como referencia a un equipo muy bueno, que es TEC de Monterrey, pero quisimos nosotros ir arriba de TEC de Monterrey. Y la UNAM igual, la UNAM pensó lo mismo. Y de hecho es que nosotros en un tiempo fuimos invitados por el Politécnico Nacional y me preguntaron, bueno, ¿cómo le estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y llevé toda la información. Llevé la información de cómo empezamos, cómo nos organizamos, qué es lo que hacíamos, cómo organizamos la liga interuniversitaria, cómo llevamos el seguimiento de los jóvenes desde el punto de vista académico. Todo se los dijimos. Y la preparación físico-atlética. Nos fueron y nos visitaron. Lo primero que hicimos nosotros cuando llegamos al equipo al programa de fútbol americano, con el ingeniero González, fue el establecer un gimnasio apropiado. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros llegamos, el gimnasio estaba paupérrimo, ¿verdad? Muy mal el gimnasio. Entonces, tú no puedes tener gente fuerte si no lo preparas apropiadamente. Y aquí el ingeniero nos dio oportunidad de conseguir material, pero me recuerdo muy bien que para la primera de cambios me manda un experto y me dice, bueno, ¿dónde vamos a poner las bicicletas, las bandas? Yo le digo, espérame tantito, ¿tú sabes de qué estamos hablando aquí en fútbol americano? Sí, claro, o sea, que los muchachos hagan ejercicio. O sea, la gente no tenía idea
de la especificidad del entrenamiento. El concepto de especificidad del entrenamiento debe de seguir muy celosamente la preparación. Entonces, el que tú tengas claro cuál es la preparación físico-atlética de cada deporte, eso te va a ir haciendo que tus muchachos progresen. Que si tú los mediste en el primer año, que para cuando ellos estén en su cuarto o quinto año, no estén por debajo de los niveles de su primer año, sino que vayan progresivo, 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 porque eso sucedía. Yo me recuerdo que íbamos nosotros, entrenábamos y ya en el segundo año estábamos mejor, tercero, pues ese era el mejor. Y de ahí venía una caída. ¿Por qué? Porque te descuidabas, porque habías otras chambas o por X situaciones. Y eso no se puede permitir un entrenador que no se entere de cómo están físico-atléticamente sus muchachos. Debe de seguir celosamente la preparación. Obviamente los aspectos de las bolitas y las crucitas, eso es importante. Pero a nadie que esté preparado le vas a poner el sistema de fútbol americano premio Nobel. ¿Por qué? Porque no lo va a poder ejecutar. Tiene que estar preparado físico-atléticamente para poder ejecutarlo. Hasta el más sencillo. Entonces, esa idea la compró la UNAM y ahora la tiene bien comprada Politécnico. Y Politécnico, pues, obviamente, ves la preparación de los muchachos, se ve el bagaje que tienen y ahí están las consecuencias, ¿verdad? O sea, Poli está arriba, Burros. Y espero también, o sea, Águilas Blancas también yo creo que ya está hasta arriba. Entonces, debe de ser generalizado el conocimiento del entrenador de fútbol americano. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de fútbol americano no es solamente aspectos técnico-tácticos, sino también son físico-atléticos. ¿Y qué le vas a preparar a cada uno de esos 5 ofensivos y a cada uno de esos 5 defensivos? Para que pueda hacer cualquier trayectoria, cualquier cobertura, lo que quieras. Si tú no tienes el bagaje físico-atlético, estás en la lona. Entonces, esas situaciones de tener diferencias o las igualdades de circunstancias eran de reglamento. Y si los entrenadores preparaban a sus deportistas al igual de circunstancias, eso ya era otro boleto. Nosotros les dijimos cómo lo hicimos, pero pues, pues en ese tiempo ya no les adelantamos, ¿vale? Y pues como les decía hace rato a ustedes, ¿verdad? Esto era la innovación nuestra, el adelanto en Tigres. Cuando los demás empiezan a preparar, pues ahí ya estamos batallando otra vez. Desgraciadamente, pues Tigres ha tenido unos pequeños descalabros, pero bueno, esperemos que vuelva otra vez a la preparación. Doctor, sus conceptos los maneja muy bien, los tiene excelentemente puestos. Felicidades, está convencido de ello. Nada más que yo le preguntaré algo. Habló de muchas cosas, pero para eso hace falta apoyo, hace falta recursos, hace falta dinero. Claro. Y no todos los programas estaban en igualdad y nunca estarán. Es algo que yo discuto mucho. Esa igualdad es muy difícil de tenerla. Para todo lo que usted dice es excelente, pero hace falta dinero. No lo creo. La mera verdad, cuando tú vas a estar al frente de un programa, tú te tienes que vender y le tienes que decir que requieres el apoyo. Si no, claro, no te metas. ¿Por qué? Porque te van a tortear. Aquí el punto es es decir, yo para esto tengo un plan y estableces y tú presentas tu plan. Mi plan no fue de un año, mi plan fue de 5 años, donde digo yo, en esto voy a hacer aquí, en el segundo voy a hacer esto, en el tercero voy a hacer esto, pero en el mismo tiempo yo voy a requerir esto y esto. Y las situaciones es que todo se lo quieres pedir a la autoridad y no necesariamente. Tienes que buscar apoyos por otro lado. En los equipos
de la intermedia donde me formé yo en la Facultad de Medicina. Para poder comprar el equipo andábamos boteando. Llevamos un bote y pedíamos dinero para los equipos, y así es. Y si a los muchachos les dicen, necesitamos ir y establecer y pedir para que tengan ustedes esto, hay que hacerlo. Pero tocamos y tocamos y tocamos y tocamos infinidad de puertas y se abrieron. Pero nuevamente es el deseo del entrenador. Aquí cada entrenador es a veces diferente, tiene uno más, pero siento yo, si tú te pones a ver las características de los entrenadores en Estados Unidos, la mayoría tiene la mano larga, busca apoyos para su equipo, a pesar de tener. Y una de las cosas que yo les decía a las autoridades, creo yo que sin ofender, ¿verdad?, a las autoridades, pero sí hay una situación de analfabetismo financiero. Esa situación de analfabetismo financiero de nuestras autoridades, posiblemente varias se vayan a sentir, pero es que quieren dar el fútbol gratis. El fútbol es espectáculo y se cobran las entradas, pero la televisión, los canales de televisión no pagan. En Estados Unidos tienen una gran cantidad de ingresos a través de la televisión. Entonces, nuevamente hay que ver el papel del entrenador con muchas aristas, y una es la administrativa. Y no era yo precisamente, sino personas en las cuales yo me apoyaba para poder ir a tocar puertas, a solicitar a las autoridades y obviamente dar resultados. Cuando tú das resultados, todo el mundo se pone la camiseta, ¿verdad? Entonces, considero yo que eso, el entrenador tiene mucho que ver. Y si el entrenador no es respetado por las autoridades, es mejor que renuncie. Esa es mi opinión. Por último, y cedo el micrófono, tiene mucha razón, y hablamos de lo mismo. Tan es así que el Politécnico empezó a ser competitivo en estos últimos años, cuando hubo autoridades, empezando por el director general y de ahí bajo, ¿sí? Y empezaron a invertirle tiempo, intención y dinero. Y entonces el Politécnico empezó a ser competitivo, pero durante muchos años no lo fue. Le agradezco mucho, doctor, muy amable. Gracias, Neto. Muy bien. Nuevamente aquí en el seguimiento de esto, la situación del analfabetismo financiero es que los equipos de la UNEFA, Poli, UNAM, etcétera, están presentes gracias a ustedes en los periódicos, y la gente se siente orgullosa de sus instituciones. Ese concepto hay que seguirlo explotando, y eso le va a dar un beneficio enorme de prestigio a las instituciones, que la gente hable bien de ellos, de que existe disciplina, que son competitivos, etcétera. Entonces, todo eso, no hay periódico que tú le compres un anuncio para que hable bien de ti. El equipo de fútbol americano lo hace. Entonces, ellos deben de apoyar para que lo siga haciendo. Muchísimas gracias, doctor Pedro Morales. Muchísimas gracias, Héctor Marino. Aarón, te escuchamos. Sí, y fíjate, platicando con el coach y todo eso, dando seguimiento a lo que dice Héctor, se hizo una relación, como bien lo decía el coach Pedro Morales, para poder estar en División 3, para poder trabajar en igualdad con un equipo que pues no fuera 2 ni 1, ¿no? Porque ya las situaciones ahí cambian, y se hizo la relación con Mary Harding Baylor. Tengo entendido, doctor, que también usted estuvo en la Universidad de Michigan estudiando. ¿Ahí no hizo alguna relación de fútbol? Sí, cómo no. O sea, ahí estuvimos en la época del coach Bo Schembechler, y principalmente mi relación era con los maestros que estaba ahí, y el entrenador de lo que corresponde
a fuerza y acondicionamiento que se llama Mike Gidelson. Entonces, en ese concepto, ¿verdad? De amistad y todo eso, vas aprendiendo. Y yo te mencionaba que el ingeniero Cayetano Garza, en sus intenciones, nos hacía correr mucho, nos hacía correr de una forma muy importante en el principio. Después fueron cambiando las cosas. Pero el punto es que la preparación físico-atlética del fútbol americano está muy clara. Debe de ser normalmente, ¿verdad?, un concepto anaeróbico. Pero el concepto anaeróbico también tiene que tener un fondo aeróbico, ¿verdad? Porque decían, es que tienes 4 cuartos y para que puedas durar tienes que tener mucha condición cardiovascular y entonces corre mucho y corre mucho. Eso está proscrito, ¿verdad? Desde el punto de vista de fútbol americano. Corres, ¿verdad? Repeticiones a lo máximo de 400. ¿Para qué? Para poder tener un fondo aeróbico en forma interesante. Las actividades anaeróbicas repetitivas provocan que exista un acondicionamiento aeróbico mejor en esos individuos. Entonces, nuevamente hay que entenderle la fisiología del ejercicio, pero esto está disponible para todo entrenador. Sí. Coach, y en ese sentido yo también quiero preguntarle, de los 4 campeonatos que obtuvo con Tigres, ¿hay alguno que le haya dejado un recuerdo especial? Obviamente las vitrinas hablan por sí solas, pero alguno que le haya costado más trabajo que otro, porque pues bueno, fueron en calidad invictos. Sí, bueno, todos los juegos fueron invictos, pero pues el más difícil de todos fue cuando la UNAM decide, en vez de patear, jugársela y lo paramos y entonces ahí se termina el juego. Si patea, se empata y quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? En el estadio grande de la universidad. Entonces ese concepto fue difícil y pues fue muy emotivo desde el punto de vista de tener una circunstancia demasiado difícil, pues lo das, pero realmente todos, y de todos los campeonatos desde el punto de vista personal que hemos tenido, ¿cuál es el que más, o los que más recuerdo? Mi primer campeonato de intermedia en el 7-5, ese, con mis muchachos, hace 45 años, y cuando fuimos campeones compartidos en el 7-4 con Tigres, ¿verdad? Eso fue personal. Pero de los otros 4 campeonatos que tuvimos nosotros con Auténticos, yo creo que todos y cada uno de ellos fueron gozados y estimados de la misma manera. Muy bien, coach. Ahí estamos, Neto. Juan Carlos Garduño, te escuchamos. Sí, gracias Ernesto, coach. Pues yo lo felicito, la verdad es que ha hablado, como dice Héctor, con mucha coherencia y es importante que alguien que esté en el fútbol americano, tanto como coach o como autoridad, de menos haya puesto un casco y haya jugado, porque a veces hablamos a la ligera y en nuestra vida de menos hicimos un paso adentro o estuvimos en un campo. Pero qué bueno que dice, me llama la atención sobre todo que dice que hay igualdad en la liga por los reglamentos, si no se preparan, bueno, ya es otra cosa. Y pues los campeonatos nacionales creo que siguen siendo, ¿no? Yo creo que no hay que demeritar a los chicos, el sonillo de campeón lo deben disfrutar y gozar en su momento de campeón nacional. Claro. Yo la pregunta que le tengo, coach, usted nos ha hablado de los parámetros que tiene para elegir a sus jugadores. Platíquenos de sus evaluaciones para elegir a los pateadores, porque eran muy buenos pateadores cuando usted era head coach. ¿Cuáles eran los parámetros para tener los pateadores que tuvo Auténticos Tigres? Bueno, la situación de los pateadores es algo que realmente es la ejecución de los individuos, ¿verdad? Desde el punto de vista de pateo y desde el punto de vista de manejo psicológico en las circunstancias. Sin embargo, el punto es que
tenemos ciertos parámetros que tenían que cumplir, de tener cierta fuerza, cierta agilidad, etcétera, los muchachos, y se les decía. Pero esa población en especial siempre estaban pues haciendo su trabajo por separado. Otra de las cosas que nosotros hicimos dentro de esto es que la gente, nosotros no entrenábamos más que 2 horas. En la mañana, ¿verdad? En la mañana era 1 hora, en cierta hora y media de pesas. Y en la tarde lo físico-atlético eran 2 horas. Y nomás, 2 horas. Empezaba y se terminaba y 2 horas. El punto es que cuando nosotros jugamos, la situación de organización de los eventos hacía que mucha gente se quedara parada. Cuando nosotros llegamos, buscamos qué era lo que estaban haciendo actualmente los entrenadores, o en esa época los entrenadores, a nivel high school, a nivel college, etcétera, y copiamos que durante esas 2 horas nadie está parado. Están trabajando la línea ofensiva por una parte, la línea defensiva por otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Y el único tiempo donde había cierto grupo de individuos parado era cuando se hacía un scrimmage. Solamente los ofensivos y defensivos que estaban adentro estaban trabajando. Y ahí eso. Pero ese duraba 15 minutos. Hacíamos scrimmages muy rápidos, 15 minutos y se acabó. ¿Por qué? Porque el punto era que era lo que se requería para poder practicar las jugadas, pero el resto de las acciones siempre la gente se estaba moviendo. Y por su parte, los pateadores siempre estaban pateando en otra parte. Entonces, lo que hace rato platicaba con Ernesto, ¿verdad? Era que ¿cómo le vas a hacer si solamente tienes un campo de entrenamiento? Estás helado, paleta, estás muerto. Para Liga Mayor, tú tienes que tener 2 campos o 2 campos y medio, donde uno estén haciendo una cosa, otros otra cosa, etcétera, etcétera, y el silbatazo se juntan, y al silbatazo se separan, y otra, el utilizar herramientas. Nosotros conseguimos apoyos para comprar trineos, y era utilizar, la gente odiaba los trineos, o sea, ¿por qué? Porque era constantemente utilizar, golpear, empujar, y hacer colisiones. ¿Por qué? Porque de eso se trataba. Y en el caso de los pateadores, nuevamente, estaban por otro lado, pateando casi de todo el entrenamiento, ¿verdad? Y eso sucedía en los 3 niveles, juvenil, intermedia y mayor. Muy bien, coach. Yo le agradezco mucho su coherencia y la verdad nos dio una cátedra en este momento. Muchas gracias, coach. Adelante, Ernesto. Muchísimas gracias. Así que un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo. A ver, ahí estaremos leyendo. Daniel Treviño. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de parecer al doctor Morales para darle la espalda a Fran González con la creación de una nueva liga? Cuando está, no, Daniel Treviño se acaba de conectar. Daniel, ahorita en cuanto termine, regrésate porque todo eso ya lo platicó justamente el doctor Pedro Morales, precisamente el acomodo de las estructuras de la Liga Mayor, si no me equivoco, coach, precisamente. Pues sí, en la situación de tener diferencia de opiniones con ciertos entrenadores o ciertas instituciones, pues era nada más serle fiel a la institución de donde provienes, ¿verdad? Entonces, el punto era que nosotros queríamos igualdad de circunstancias cuando no las teníamos, cuando había habido situaciones en las cuales pues se habían llevado jugadores de auténticos y no había una reglamentación para poderlo detener, pues sí había no estábamos de acuerdo a ese tipo de situaciones. Saludos a Gerardito Hernández, a Daniel Olvera, a José Luis Olvera.
Yo no creo que le haya hecho daño el que hubiera siempre finales como Pumas dice, las escuelas privadas como Anáhuac no perdió, ganó la gente y lo vio. Con ahí perdió, bueno, ahí hay un comentario un poco largo de José Luis Olvera, saludos, Marta Arauz, siempre los mismos en una final no es sano para el fútbol, Judith Sarmiento, doctor, buenas noches y muchas felicidades, enriquecedoras palabras, saludos a José Luis Olvera también, fuerte abrazo. Sí, algunos programas también como privados desaparecían, como Laguna, como Ciudad de México, como Santa Fe. Y en su momento se hablaba también incluso de una posible desaparición de la UDLAP, pero bueno, pues ahí de inmediato, luego también se movieron de inmediato. Así que bueno, pues doctor, justamente le agradecemos el tiempo y la disposición de eso, de hablar de fútbol. Es muy importante precisamente, como bien lo comentan mis compañeros, el conocer parte de los fundadores, de los personajes de la historia precisamente. En cada plática, créanme que siempre vamos aprendiendo, no me dejarán mentir, vamos aprendiendo más cosas y siempre, siempre, siempre pues se trata de eso, de irlo vinculando. Coach, ¿de dónde surgieron las bases para lo que es ahora justamente el programa de los auténticos Tigres? Lo veíamos, dejó muy buenas bases, pero ¿en qué filosofía se basaba? No sé si tenía algún equipo en especial, algún coach, algún colega algún programa en el que se basara para todo esto replicarlo a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, el punto es que teníamos experiencia previa, ¿verdad? Con nuestro gran entrenador, el ingeniero Cayetano Garza, y que él fue un gran visionario. De hecho, formó la Escuela de Deportes de la Autónoma de Nuevo León. Es una escuela ahorita muy exitosa. Y la situación es esta, que a través del tiempo, pues tú vas aprendiendo, y una de las cosas que debes de aprender es hacer un plan de vida. El plan de vida de cada quien es extremadamente importante, pero para cada cosa que planees también tienes que hacer un subplan. Y en este caso, ¿verdad? El decir, Pedro Morales, ¿quieres agarrar el equipo? Te lo ofrezco, me decía el ingeniero José Antonio González Treviño. Yo le digo, sí. Y ya le había hecho yo una situación de análisis de lo que estaba sucediendo, lo que yo veía y cómo se podía arreglar. Sin embargo, para poder hacer eso, tuve que establecer un plan. Y lo primero que tienes que establecer es una filosofía. Cada quien establezca su filosofía del manejo de las cosas. Y una de las pláticas, ¿verdad? De lo que mencionamos fue el concepto de la disciplina. Teniendo disciplina, se van acomodando las cosas. Pero también, no solamente buenas intenciones, hay que tener conocimiento de las cosas. Y todo eso se lo debo gracias a mis coaches. Mis coaches, tuve una, creo yo, buena decisión de reclutamiento de los coaches. Y los coaches hicieron todo para mí. O sea, todos los coaches yo les decía, quiero hacer esto, esto otro, y se fueron haciendo las cosas. Año tras año teníamos nosotros que hacer la planificación anual. ¿Qué ibas a hacer desde el punto de vista del año? El año consta de 52 semanas. ¿Qué ibas a hacer la semana 1 y qué ibas a hacer la semana 52? ¿Y qué ibas a hacer cada día? Entonces, todo eso, cada coach lo fue planeando y nosotros le fuimos diciendo, queremos hacer esto, esto otro, y los aspectos relacionados a rendir cuentas. El concepto de rendir cuentas es extremadamente importante. Y obviamente había sus situaciones de reclamos, de regaños y de direccionar las cosas. Entonces, cuando tú estableces un plan,
tienes que tomar muchas aristas, pero ese plan tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. Y tienes que establecer quiénes son los integrantes de esa organización. Y en esa organización, pues nosotros tuvimos gente que estuvo en inicio y luego tuvimos que prescindir de ellos. ¿Por qué? Porque no cumplían, a mi opinión, tanto desde el punto de vista de compromiso, desde el punto de vista político, desde el punto de X situaciones, y fuimos haciendo movilizaciones y agarrando otras personas, etcétera. Entonces, el punto es planear. Tienes que planear. Cuando tú tomes una decisión de decir, yo quiero ser entrenador de fútbol americano, aunque sea de ligas infantil, tú tienes que planear. Y una de las situaciones de planeación es medir. Recuerda, voy a establecerles aquí algo que es importante. Desde el punto de vista administrativo, siempre andas buscando la mejora continua. Eso es un parte de los sistemas ISO, ¿verdad? El sistema ISO siempre andas diciendo, hay que hacer una mejora continua. ¿Cómo vas a mejorar continuamente? Uno es administrando. Tienes que administrar para mejorar. Si no administras, no mejoras. Pero ¿qué le haces? ¿Qué tienes que hacer para administrar? Para administrar, tú tienes que medir. Claro. Pero antes de medir, tú tienes que entender. Y primero tienes que definir. Entonces, tú defines, tú entiendes, tú mides, tú administras y mejoras. De otra manera, no hay cómo hacerlo. Entonces, el punto es que establezcas tu filosofía de las cosas, cómo vas a manejar la gente, etcétera, todo. Pero nuevamente, cuando el entrenador establece bien claro que en su cabeza lo primero que tiene que hacer es graduar a los muchachos, está del otro lado. ¿Por qué? Porque lo más importante para ellos es que se gradúen, que tengan un futuro. Y entonces, cuando tú les establezcas que quieres darles un futuro, ellos te compran el boleto y se entregan completamente. No hay ningún problema al respecto. Entonces, eso lo fuimos haciendo progresivamente y platicaba con Ernesto. Bueno, sí se necesita dinero, claro que se necesita dinero, pero de diferentes formas lo puedes hacer. Y esto lo fuimos presentando a las autoridades. Nosotros hacíamos presentación de nuestro programa a directores de facultades, a la fundación de la Autónoma de Nuevo León, a la fundación le hicimos ahí, y con la fundación nos ayudó, nos daba dinero para poder hacer el proceso administrativo y operativo del programa de fútbol americano. Entonces, ese es muy importante que se haga la planeación, ¿verdad? Bajo esas bases. Muchísimas gracias, coach. Muchísimas gracias. Obviamente muy importante. Saludos al mejor coach que ha tenido los auténticos Tigres junto con el coach Cayetano Garza, dice Ricardo Sánchez. Vladimir Robles Jr., saludos al doctor Morales. María Luisa Amador dice, el que sea siempre la final los mismos equipos, también es responsabilidad de los otros equipos, claro. Pero bueno, ahí está. Saludos desde Querétaro al coach Pedro. Y como usted comenta y tiene toda la razón, lo que no se mide no se puede mejorar y no habrá parámetros para saber por dónde empezar. Excelente filosofía. Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted y ahora sí que yo apegándome también al proceso administrativo y todo, tiene toda la razón, coach, precisamente. Pues lo que no se mide, pues justamente no hay manera de mejorarlo, no hay manera de saber qué es lo que estás haciendo. Y pues es muy importante eso, ¿no? Bien lo decía también del proceso de ISO, y eso pues es justamente lo que buscan y creo que ISO, o al menos como era lo que platicábamos, que dejaron las estructuras, coach. Se dejó la estructura, que precisamente eso es lo que importa, ¿no? Que si como bien lo decía, hay cambios, y si el día de mañana le dicen al doctor Pedro Morales, ¿sabe qué, doctor? Muchísimas gracias, continúa el programa. Si mañana viene un cambio y le dicen al coach Amora, gracias,
tendrá que venir y continuará precisamente el programa. Eso es lo que buscan, darle continuidad al programa. Voy a darle ya saludos rápidamente. Bueno, ahí están todos y la despedida a mis compañeros. Juan Carlos, nos despedimos del coach Pedro Morales. Pues agradecer al coach Pedro, yo la verdad con todo lo que dijo, me dejó más que convencido y era lo que realmente buscaba yo en los demás programas que pudieran aterrizar. Y quiero terminar, coach, con lo siguiente, efectivamente debe haber una equidad en reglamentos y aplicarse. Cuando alguien dice que no hay equidad, ¿por qué no se aplica un reglamento? Porque la equidad no existe, vea lo que está pasando en Estados Unidos. El fútbol es un ejemplo en reglamentación y en equidad. Y si no tienes los elementos y los fueros, como dice usted, no te metas. Coach, bajo ese tenor, ¿qué mensaje nos podría decir usted? De las situaciones de reglamentos, Sí, pues coach. Es cuestión de que las autoridades se involucren, ¿verdad? O sea, el concepto de reglamentación debe de ser algo que no se debe de dejar solamente a los entrenadores. A veces nos gana la pasión como entrenadores y queremos hacer algo que no es conveniente, etcétera. Pero la autoridad administrativa, universitaria, tiene expertos en el ámbito deportivo y ahí todo el mundo debe de buscar el concepto de una reglamentación similar. Y ahí no hay mucho que buscarle, nada más lo mismo que viene en la NCAA, tratar de ver cómo controlan a sus muchachos, cómo manejan los conceptos de tipo académico, etcétera. Y hay que apegarse a eso. ¿Por qué? Porque si las autoridades se ponen firmes en tener una reglamentación académica de los jugadores, van a estar del otro lado porque van a tener personas exitosas. Aquel que no cumpla con esas características, pues se tiene que hacer a un lado, ¿verdad? Y va a participar en otro. Pero yo estoy hablando del fútbol colegial. Entonces, el fútbol colegial debe de tener su reglamentación. Hay gente que tiene otro fútbol de X, será otro boleto. El fútbol colegial tiene estas reglamentaciones y debe de seguirles al pie de la letra y reforzarlas. En Estados Unidos, ustedes han visto que ha habido sanciones a universidades. ¿Por qué? Porque no respetaron el reglamento. Y obviamente, si tú no respetas el reglamento, es responsabilidad de toda la universidad. Entonces, el coach debe de estar muy preciso en ese sentido, de que está representando a la Autónoma de Nuevo León o al TEC de Monterrey. O sea, no podemos jugar con el nombre de la institución. Tenemos que ser muy respetuosos a ese respecto y por eso mismo es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto. Gracias, coach. Un abrazo a la distancia. Gracias. Y una vez más le agradezco. Muchas gracias, Juan Carlos. Héctor Marino, nos despedimos. No te escuchamos, Héctor. Doctor Morales, muchísimas gracias. Gracias por sus conceptos. Un placer platicar. Gracias. Gracias a ustedes, Héctor. Muchísimas gracias, Héctor. Aarón, nos despedimos. Así es, y bueno, pues ya decíamos, coach, una rica plática de fútbol y de conocer un poquito más de lo científico, como debe de ser el fútbol y no tanto empírico, ¿no? A veces sí puede uno echar mano de eso, pero tiene que haber una preparación para poder hacer lo que mi sexto sentido me diga. Tiene que haber una preparación y se nota obviamente en sus palabras y en la metodología de trabajo que ejecutó con los auténticos Tigres. Y bueno, que sirva de ejemplo para la formación de todo, ¿no? Todo en la vida. No podemos ir
sin preparación, simplemente aquí a la calle, ¿no? No podemos ir sin educación, sin normas de sanidad, etcétera, etcétera. Creo que es algo fundamental y agradecerle como siempre su amistad, siempre los detalles que tiene para nosotros, para poder charlar, platicar abiertamente de fútbol y pues mucho éxito, y le agradecemos mucho y obviamente pues sigue trabajando en la Autónoma, que eso es algo extraordinario, en la detección de talentos, en la maestría que tiene, en fin, pues todo, está activo, coach. Claro, claro. Y gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por darme la oportunidad de pues, compartir con ustedes todo lo que hicimos y estamos para servirle a todo el público, ¿verdad? Si en algún momento dado a alguien le interesa, estamos en la Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva. Por ahí debe de aparecer los correos electrónicos de la Autónoma de Nuevo León y para hacer mediciones de sus muchachos, etcétera. Tenemos un laboratorio sumamente sofisticado, muy sofisticado. Les digo, es de primer mundo nuestro laboratorio. Tenemos un equipo, es un carro metabólico para medir consumos de oxígeno, producciones de CO2, todos los parámetros ventilatorios, mediciones de lactato. Tenemos unas máquinas de movimiento isocinético y tenemos para medir la composición corporal, que es un densitómetro doble de rayos X y un pletismógrafo, ¿verdad? De Bodpod. Entonces, aparte de... ¡Qué bárbaro, coach! Con esos nombres ya no le entendí a todos los nombres, pero es algo científico. Pero las personas que les interese medir a sus muchachos, no los hacemos solamente con cintas, sino es a través de equipo que te va a dar datos objetivos. La situación aquí es que muchas de las evaluaciones han sido subjetivas y cómo lo hace y quién lo mide, etcétera. Acá lo hacemos y los enseñamos a cómo lo hagan y nos interesa hacer investigación y de todo el fútbol nacional, compartir los datos que hemos obtenido y sería una oportunidad muy grande de que podamos acudir a diferentes áreas, decir, ¿sabes qué? Fulano de tal o de tal equipo quiere que sea medido en tales formas, pues buscamos apoyos por parte de gobiernos o de diferentes tipos para ir a visitarlos y para poderlos medir y para poderles establecer qué es lo que hacíamos nosotros y direccionarlos a la literatura correspondiente. Ahora, la literatura correspondiente no necesariamente es nueva. Me explico, o sea, por ejemplo, cuando nosotros llegamos y que fuimos muy criticados porque teníamos 30 años de no coachar, pues bueno, la gente no sabía que los conceptos, yo les decía, oye, ¿y todavía siguen jugando 11 en cada equipo o ha cambiado algo de eso? Y ya se hacían chascarrillo. El punto es que el fútbol moderno ha cambiado porque las capacidades físico-atléticas son diferentes y la reglamentación ha cambiado algo. Sin embargo, en el gran concepto de fútbol sigue siendo el mismo, ¿verdad? Se siguen utilizando formaciones muy antiguas y hay una gran cantidad de mezclas de formaciones que se le dan los refritos o lo que sea, y es acorde a lo que tengas tú de jugadores, cómo vas a ejecutar tu ofensiva, tu defensiva, acorde a lo que hayas entrenado. Entonces, el punto es, por ejemplo, yo te puedo decir, el concepto de una repetición máxima para decir medir fuerza, ese concepto nosotros consideramos que es, entre comillas, moderno. Lo sacó el doctor Delorme, ¿verdad? El de una repetición máxima, siendo un cirujano traumatólogo, capitán del ejército de Estados Unidos. El concepto del 1RM es de 1946 y se sigue usando. Entonces, el punto es que la literatura puede ser antigua, pero ¿qué se aplica en un momento dado actualmente? Entonces, son cosas que son muy antiguas, pero se siguen aplicando desde el punto de vista de ciencias. Muy bien, exacto. Gracias por toda su... No, hombre, a usted, coach.
A usted le agradecemos mucho el poder platicar, el poder, pues, entender muchas veces al entrenador. También se entiende, ¿no? A la hora de tomar decisiones, el por qué eran en un campo, porque había un trabajo atrás que podía soportar todo eso. Muchas gracias, doctor Pedro Morales. Pues neto, para despedirnos del doctor. Muchísimas gracias. Saludos ahí, Marta Arauz. Buenas inversiones. Judith Sarmiento, felicidades. Isaac Jiménez, Pedro Álvarez. Saludos al doctor Morales, excelente persona. Vladimir Robles Jr. también. A María Luisa Amador, a todos saludos. Un fuerte abrazo. A Dud Aldo también, al coordinador defensivo de las Águilas Blancas. Muchísimas gracias, coach. Una gran plática la que tuvimos el día de hoy. Un fuerte abrazo. Esperamos seguir teniendo en contacto y escuchar hablando más de fútbol. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a nombre de Héctor Marino, de Juan Carlos Garduño, de Aarón Soriano. Yo soy Ernesto Centeins y esto fue una plática de cuarentena, una especial el día de hoy con el coach Pedro Morales. Muchísimas gracias, mañana nos esperamos a las 5 de la tarde con el coach Luis Cervantes de Mexicali y a las 7 con el coach Carlos Sánchez Fisher en Coach Production. Nos vamos, muchísimas gracias. Hablemos de fútbol. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.